Hermano, le invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 11. Leeremos solamente los versículos 27 al 32 y cubriremos del 10 al 32, aunque específicamente vamos a hablar de los 27 al 32, ya que antes de eso se predicó anteriormente y son genealogías de los hijos de Noé, hasta la cúspide de esa genealogía de los hijos de Noé, que es que comienza el tema de Abraham. Así que Génesis capítulo 11, versículo 27, la palabra del Señor dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió junto de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, empezamos con el tema de Abraham. El tema de Abraham o el personaje de Abraham es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Cuando Pablo quería hablar de la justificación por la fe en el libro de Romanos, ¿a quién utilizó para hablarnos de que somos declarados inocentes por medio de la fe? Utilizó a Abraham. Abraham se conoce como ese padre de la fe, como ese patriarca, como el padre de las naciones. Se le conoce a Abraham como ese padre de las naciones. Inclusive es el que nos une quizás un poco con los musulmanes, ya que es de Abraham que ellos entienden que también salen. Así que Abraham es un personaje importante y en el capítulo 11 nos va a dar una introducción de Abraham. Pero yo quiero que vayamos un poco al capítulo 12, aunque lo tocaremos las próximas semanas. Es importante que veamos el plan de Dios con Abraham. Veamos el plan de Dios con Abraham. Va a salir en las pantallas Génesis 12, 1 al 3, aunque lo tocaremos en próximas semanas. Nos da cuál es el plan de Dios con Abraham. Porque a veces nosotros podemos engrandecer al hombre. A veces nosotros vivimos una cultura donde los hombres son engrandecidos, donde lo más importante es una persona. Pero para Dios no es así. Así que si vemos el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, el texto nos dice así: y el Señor dijo a Abraham, acuérdense, todavía no es cambiado a Abraham, sino todavía es Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y miren por qué. Dice: haré de ti una nación que grande. ¿Le viene a la mente las naciones? A veces nosotros vemos en Génesis solamente los comienzos. Pero cuando Dios comienza algo, Dios tiene el plan final o tiene las naciones como mente o como fin de ese comienzo. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición o serás de bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si ustedes ven ahí, versículo 2 otra vez, y es importante porque el libro de Génesis siempre nos va a hablar de naciones. Siempre va a tener como énfasis las naciones. Aun cuando vemos después eventualmente el libro, en el momento de José, y cuando Dios va a bendecir
a los hijos de José y los bendice de esta manera. Le pone la derecha en el menor y la izquierda en el mayor. Y José le dice, Padre mío, no, que no sea así, sino que la derecha es al mayor porque la diestra al mayor. El Señor le dice, no, el mayor va a ser mucha gente, pero el menor va a llegar a ser multitud de naciones. Entonces es importante porque aunque nosotros estamos estudiando Génesis tenemos, para poder estudiar bien Génesis, hay que también tener Apocalipsis en nuestra mente. Porque Génesis es el comienzo y Apocalipsis es el final de la historia. Bueno, el final de la historia terrenal. Y en Apocalipsis dice que gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a adorar a aquel único Salvador que entregó su vida por nosotros. Así que esa final, gente, imagínense eso, entre el trono de Dios, gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y si usted se pregunta, ok, si ese es el final, ¿cómo yo veo eso en la historia? Eso es importante. No es que al final usted dice, ok, vi gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación adorando a Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero eso vino de repente. Nunca me había enfocado en ver las naciones como parte del plan y de momento en Apocalipsis sale que gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación van a estar adorando al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados y eso fue de cantazo. No lo veía venir. No, eso no fue de cantazo. El plan de Dios siempre fue la bendición a las naciones. Dios siempre tuvo en mente las naciones y cuando Él llama a Abraham, si usted ve esos versículos, cuando Él llama a Abraham todavía, para llamarlo y hacerlo su hijo y ese padre de la fe, no fue por Abraham solo, era por las naciones. Y haré de ti una nación grande. Una nación grande. ¿Cuál es esa nación grande? Lo veremos un poquito más adelante. Pero es la nación de todos aquellos que creen por medio de la fe. La nación de Abraham son aquellos que creen, a todos los que creen por medio de la fe. Así que Dios le está diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Cuál fue uno de los motivos para hacer la Torre de Babel? ¿Recuerdan? ¿Qué ellos querían? Ellos querían llegar al cielo y engrandecer su nombre. Ellos querían engrandecer su nombre. Abraham llegó a ser un nombre grande, pero Abraham nunca quiso ser grande. Fue Dios el que le dijo que, versículo 2 creo que está, el versículo 2, que Dios le dice, y engrandeceré tu nombre. O sea que mientras la Torre de Babel pecaban, ellos buscando grandeza, Abraham en su humildad, Dios es el que le está diciendo a Abraham, yo soy el que voy a engrandecer tu nombre. ¿Cuántos nombres nosotros nos recordamos de la gente que estuvo en la Torre de Babel? Ninguno. El nombre de Abraham, ¿lo conocemos? Bien. ¿Por qué? Porque aquellos, cuando tú intentas engrandecer tu nombre, nadie recordará tu nombre. Pero cuando Dios es el que engrandece tu nombre, todo el mundo recordará tu nombre. Así que Dios le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El versículo 2 todavía estamos en el versículo 2. Ahora vamos al 3. Ahora el 3. Entonces dice, bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, maldeciré. Y mira lo que dice. Y en ti serán benditas algunas familias de la tierra. En ti serán benditas solamente los judíos. No, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Entonces, ¿por qué van a ser benditas en Abraham? Porque no es Abraham el personaje principal de la historia.
el personaje principal de la historia siempre es Cristo y la descendencia que Abraham iba a tener. Y si nosotros vemos Gálatas capítulo 3, el Nuevo Testamento, y hemos visto cómo en Génesis, cómo el Nuevo Testamento me informa al Antiguo Testamento. Si vemos Gálatas capítulo 3, versículo 8, y saldrá a las pantallas, dice, y la Escritura, previniendo que Dios justificaría o declararía inocente a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas ¿a quién? A Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese texto es importante porque recuerden que los judíos entendían que solamente las bendiciones eran para los judíos. Ok, sígueme en esto. Para el judío solamente habían dos tipos de personas. El judío descendiente de judíos y el que no era judío, todo el mundo, todos los demás eran gentiles. Para el tiempo bíblico, para el judío, los gentiles no tenían ninguna esperanza. O sea que tú y yo caeríamos en los gentiles, no teníamos ninguna esperanza, no podríamos ser salvos, no podríamos, dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que éramos ateos, estábamos sin Dios y sin esperanza. Y Pablo, explicándole a los gentiles, a ti y a mí, gente como tú y como yo, explicándole a los gentiles que la salvación de Cristo también puede ser para los gentiles, Pablo utiliza el texto de en ti serán benditas todas las naciones para demostrar que cuando Dios va a salvar, no tan solo salva a los judíos, sino también salva a ¿quiénes? A los gentiles. Así que cuando estamos en el Antiguo Testamento y Dios le dice a Abraham en el versículo 3 del capítulo 12, en ti serán benditas todas las naciones, lo que está diciendo Dios es, va a haber personas que no son judías, pero van a creer en mí por medio de la fe. Y es en Cristo que van a ser benditas todas las familias de la tierra. Versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Ya lo que nos hace, lo que nos une al pueblo de Dios no es descendencia judía, sino la fe. La fe. Y el versículo 16 dice, de Gálatas 3 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Así que cuando Dios está diciendo, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, Dios no le está diciendo en ti, Abraham, específicamente. Dios le está diciendo, tú vas a tener hijo, que lo va a prometer más adelante, Isaac. Isaac va a tener a Jacob. Y Jacob va a tener 12 hijos. Y de una de esas tribus va a nacer eventualmente el Salvador del mundo. Y en ese Salvador que proviene de ti, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Todo en el que crea en ese Salvador será bendecido. Entonces, hoy medimos las bendiciones por lo que tenemos, pero no por lo que creemos. Hoy, mientras más yo tengo, más bendecido estoy. Hoy nosotros buscamos bendiciones terrenales cuando la bendición prometida es espiritual, es creer en Cristo. Es esa bendición de creer en el Salvador que nos abre la puerta por medio de la fe a estar con Cristo. Entonces, cuando Dios le está hablando a Abraham, es impresionante que cuando Dios le está hablando a Abraham, cuando Dios llama a Abraham, tenía en mente las naciones.
cuando Dios estaba llamando a Abraham, tenía en mente las naciones. Tenía en mente bendecir a las naciones por la fe en Cristo. Y a veces nosotros no sabemos la grandeza de eso. Efesios dice que nosotros antes, al no ser judíos, no teníamos esperanza. No teníamos bendiciones. Las promesas no eran para nosotros. Y estábamos sin Dios. Eso es lo que el judío pensaba. Pero Dios siempre tuvo el plan de que tú y yo creyéramos en Él, aunque no fuéramos judíos. Y por eso le dijo a Abraham, qué sé yo, si 1500, 2000 años antes que Cristo viniera, Dios le dijo a Abraham, en ti, en la simiente tuya, esa simiente va a bendecir toda la familia de la tierra. Y si nosotros hoy podemos tener bendición, es por la simiente de Abraham. Porque nosotros somos del pueblo gentil. Pero Dios desde el Antiguo Testamento estaba diciendo, hay salvación para el no gentil. Perdón, para el no judío. Hay salvación para nosotros. Es más, no es que hay salvación para nosotros. Hemos sido salvados. No sé si me entiende. Si Dios no hubiese puesto desde el principio la meta de alcanzar las naciones, nosotros no fuéramos salvos, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no fuéramos salvos. Si hoy nosotros somos salvos, hemos creído en Cristo, es porque Él siempre tuvo en mente la salvación de las naciones. Eso siempre tuvo en su mente. Y por eso es que nosotros debemos llevar la buena noticia que solamente Cristo salva. Porque es en esa simiente que son benditas todas las naciones de la tierra. Si puedes poner el versículo 3 otra vez de Génesis. Es en esa simiente. Cuando Dios le está diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, está diciendo, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. La única manera de poder ser bendecidos es por medio de Cristo. Cristo se entregó en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y eso está planificado desde antes de la fundación del mundo. Así que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un pueblo escogido, un pueblo salvo, y lo que nosotros estamos viendo es la historia, lo que se conoce como la historia de la redención o la historia de la salvación. Imagínense, ya estaba todo hecho. Ahora Dios dice, corramos la historia. Y desde los primeros versículos de la Biblia, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, llenen la tierra de mi gloria. Capítulo 9, llenen la tierra de mi gloria. Capítulo 12, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, llenen la tierra de mi gloria. Y si nosotros vemos de manera general este texto de los versículos 27 al 32, nos dice poco. Pero hay unos eventos que nos narran los próximos libros de la Biblia que nos dicen qué fue específicamente lo que pasó. Pero, yendo de manera general, versículo 27 en adelante, el versículo 27 de Génesis 11 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Si vemos, ahí está el árbol genealógico de Abraham. Está Taré su papá, está Nacor su hermano, está Harán su otro hermano y está Lot su sobrino. Y después el versículo 28 nos dice que el papá de Lot murió. El papá de Lot murió. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Entonces, ¿por qué es importante el detalle que Harán murió el papá de Lot? ¿Por qué?
Porque después vamos a ver a Abraham tratando a Lot como su hijo. Y vamos a ver a Abraham defendiendo a Lot. Y cuando Lot estuvo en problemas, Abraham fue con un ejército a defenderlo y a rescatarlo. Y si usted se pregunta, y aun cuando Dios le dice a Abraham, que lo vamos a ver en el capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham se lleva a Lot. Y la gente puede decir, pero ¿por qué se lleva a Lot si le dijeron sal de tu tierra y de tu parentela? Tenemos que entender que Lot era el sobrino de Abraham, pero el papá de Lot, que se llamó Harán, murió. Y cuando el papá de Lot murió, versículo 29, dice, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai, versículo 30, y Sarai era ¿qué? Estéril. No tenía hijo. Así que es importante todo este evento, porque ya en el capítulo 11, Moisés me está dando varios detalles, y uno de los detalles que Moisés me da es que Sarai era ¿qué? Estéril. Estéril significa incapaz de poder tener hijos. Y el versículo 31 dice, y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot. ¿Por qué a su nieto Lot? Porque su papá había muerto. Hijo de Harán, y Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Así que estaban el Ur de los Caldeos, era como una sección que se le conocía así. Y el versículo 32 dice, los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Por eso no sé si recuerdan cuando hablamos de la Torre de Babel, dijimos que cuando Dios dijo, y los días eran 120 años, dijimos que una de las interpretaciones era no que la gente iba a durar 120 años, sino que era 120 años mientras se preparaba el arca para el juicio. Porque si nosotros vemos esta genealogía, muchos vivieron más de 120 años, incluyendo al papá de Abraham. Así que hay veces que se puede interpretar como que se redujo a 120 años lo máximo que una persona puede vivir, pero en la próxima genealogía hay gente que duró 200 y 300 años, así que es posible que esos 120 años del diluvio pudo haber sido el tiempo que le iba a tomar en hacer el arca y venir el juicio. Pero aquí dice que los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Así que si ya Taré murió y Harán, su hijo, también murió, ¿quién queda responsable de Lot? Abraham. Entonces quizás dice, pero ¿por qué tanto énfasis en eso? Bueno, porque cuando veamos la historia vas a ver cómo Abraham siempre trató a Lot como un hijo. Y aun cuando Lot merecía la muerte, Abraham siempre estaba cubriéndolo, porque prácticamente es como si Abraham hubiese criado a Lot. Ahora, ¿qué nos dicen otros textos de la Biblia de este evento? Porque si nosotros cogemos este evento solamente, este evento nos dice, Taré salió con Abraham y su familia de Ur de los Caldeos de camino a Canaán y se murieron en Harán, y Taré murió en Harán. Y se acabó la historia. Pero otros libros de la Biblia nos enseñan qué pasó en este evento. Y una de las cosas que yo quiero que veamos que el texto nos enseña es que el plan de Dios para las naciones vemos la gracia transformadora de Dios. Miren lo que dice Josué de este evento. Josué, el capítulo 24, uno de los pasajes más famosos de Josué, el libro de Josué, mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Ustedes sirvan a los dioses que ustedes quieran. Eso está en el capítulo 24. Dice, si ustedes quieren servir a los dioses del otro lado del río o a los dioses de los amorreos, sirvan a quien ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso está en el capítulo 24. Pero Josué comienza su capítulo 24 narrándonos una historia
de lo que vivió Abraham antes de salir de Ur de los Caldeos. Mire lo que dice el capítulo 24, versículo 1, dice de las pantallas. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de él. Ese lugar Siquem es importante porque fue el lugar donde Abraham llegó también cuando iba hacia Canaán. Y dice el versículo 2, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué nos dice? ¿Qué detalle nos dice de Taré y de Abraham? Que servían a otros dioses. Génesis capítulo 11 nos dice que Taré cogió a Abraham, salieron de Ur de los Caldeos y se fueron. Génesis solamente nos dice la historia de manera general. Pero Josué, cuando está en el mismo lugar donde Abraham llegó, cientos de años después, él reúne al pueblo y le dice, nosotros estamos aquí en este lugar y yo quiero que ustedes recuerden algo. Acuérdense que Josué le va a decir a ellos, ustedes sirvan a los dioses que ustedes quieran, pero yo voy a servir a Jehová. Y Josué reúne a todo el pueblo en el mismo lugar donde estuvo Abraham y le dice, recuerden que nuestros padres en otro tiempo, en el otro lado del río, en el Éufrates, el otro lado del río Éufrates, servían a otros dioses. O sea que Abraham, antes de tener el llamado a seguir a Dios, Abraham también servía a otros dioses. Abraham era un idólatra. Esos otros dioses eran Dios de la fertilidad, Dios de enfermedades. Él era una persona pagana. Él servía a todos los dioses que existían. Así que Abraham no fue salvo por ser bueno, porque nadie puede ser salvo por ser bueno. Dios vino a salvar a pecadores. Y lo que ese texto me presenta es que Abraham era uno de esos pecadores que Dios vino a salvar. Ustedes ven eso, ven el poder de Dios sobre el pecador. El mundo nos enseña que tú tienes que tratar de ser bueno para poder conseguir el favor de Dios. Pero cuando vemos la Biblia no me dice que tú tienes que ser bueno para conseguir el favor de Dios, sino que Dios vino a buscar pecadores. Y cuando Josué está frente del pueblo y le va a decir, escojan ustedes a qué dioses van a servir, si los dioses del otro lado del río, cuando Josué dice los dioses del otro lado del río, está refiriéndose a los dioses que Abraham y Taré y su familia servían. Así que Dios le está diciendo, o Josué le está diciendo, en este mismo lugar donde Abraham estuvo, ustedes tienen que tomar una decisión de a qué dioses van a servir. Porque Abraham también le servía a esos dioses. Y mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 de Josué 24. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, entonces, ¿qué? Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Qué dice? Lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. ¿Cuánta obra hizo Abraham entonces? ¿Qué hizo Abraham? Nada. ¿Cuánta obra hizo Dios? Toda. Lo tomé. Entonces tomé a vuestro padre Abraham. ¿De dónde lo tomó? De Ur de los Caldeos, de servir a otros dioses,
De ser idólatra, Dios lo cogió y lo tomé. Tomé para mí a Abraham del otro lado del río, lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y yo le di ¿a quién? A Isaac. Entonces, ¿a quién debemos adorar? ¿A quién se debe adorar? A Abraham. Abraham fue un receptor de la gracia, un recipiente de la gracia. Abraham era un idólatra igual. Todo lo que nosotros podemos ver de Abraham ahora como el padre de la fe, es el padre de la fe porque Dios decidió tomarlo, guiarlo, multiplicarlo y darle a Isaac. Fue Dios el que hace la obra. Es la obra de gracia. Y es la obra de gracia que Dios hace en todos. Es la misma obra de gracia. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni podemos hacer un nombre grande para nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos tome. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos que Dios sea el que haga todas las cosas. Y si tú vienes aquí diciendo, ok, yo soy el que tengo el timón de mi historia, yo soy el que tengo el timón de mi historia, quiero que sepas que no tienes ningún timón. El timón de la historia lo tiene Dios. Y su meta es que tú conozcas a Cristo y que las naciones conozcan a Cristo. No tan solo tú. Así que, impresionante, ¿ah? Todo lo que Josué nos dice del evento que Génesis no nos dice, cómo Josué amplía eso. Pero también otro punto que nos da la Biblia, otros textos de la Biblia, es que el plan de Dios para las naciones lo vemos en el llamado de Dios a caminar por fe. En el llamado de Dios a caminar por fe. ¿Sabes quién también nos habla de este evento? En Hechos 7, Esteban. Cuando Esteban está siendo apedreado, y el punto principal de Esteban es que el pueblo que está allí tratando de apedrearlo sepa que Abraham estuvo allí en esa tierra donde ellos estaban. Él le dice esto. Y el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Versículo 2 dice, y él dijo, escuchadme hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Recuerden que Génesis 11 me dice que él salió de Ur de los Caldeos a Harán, y me dice que después el papá murió en Harán. Aquí me está diciendo qué pasó antes de esa muerte. ¿Qué pasó? Es que Dios llamó a Abraham para que saliera de Mesopotamia. Génesis nos dice que Taré tomó a su familia y se fueron. Y llegaron a Harán. Eso es lo que dice Génesis. Pero Hechos me dice que la razón por la cual Taré y Abraham salieron de Ur de los Caldeos fue porque Dios le dijo, versículo 3, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Es como si Dios le hubiese dicho a eso 2 veces a Abraham en el capítulo 11 de Génesis y el capítulo 12. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Así que cuando vemos el llamado de Abraham, vemos un llamado a caminar por fe. Pero a caminar por fe, ¿por qué? Porque Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 3. Él no sabe, si puedes poner el versículo 3 de Hechos, él no sabe para dónde va. Abraham no sabe para dónde va. Dios simplemente le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. La gente como yo tiene problemas con eso. El que es bohemio, como dije hace un tiempo atrás, el que es bohemio, que no planifica mucho, él solamente le interesa cómo va vestido. Usted no tiene pareja así. Dime cómo voy vestido, no me tiene que decir para dónde. Pero el que es planificador, el que planifica todo, el que está pendiente que los pasaportes estén,
Hay gente que uno le dice, echa traje de baño ya. Y ya con echar el traje de baño ya tienen todo. No me tiene que decir más nada. Pero el que es planificador, que conoce los horarios, que está pensando a qué hora tengo que salir, a qué hora tengo que llegar. El que pone el GPS en el carro y está pendiente, qué ruta es más corta. Si tú eres así como yo, eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a caminar por fe. Nosotros estamos acostumbrados a caminar por vista. Nosotros estamos acostumbrados a planificar. Ahora planificar no es malo, porque uno sabe que si uno no planifica, el otro no llega a ningún lugar. Puede llegar en traje de baño a una autopista, pero de ahí no pasa. Planificar hace falta. Pero caminar por fe es muy difícil para nosotros. Y Dios le dijo a Abraham, tienes que caminar por fe. Es como si Abraham le dijera, Señor, ¿y para dónde voy? A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y cuándo me la vas a mostrar? Cuando llegue. Tú sal. Tú sal. Y dice el versículo 4, ¿qué hizo Abraham? Entonces salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros ¿qué? Habitáis. Dios sacó a Abraham de Ur de los caldeos, lo libertó por su gracia, lo salvó, le dio una comisión y le dijo, ahora tú sal. ¿Para dónde? Yo te digo cuando llegue, dale por ahí para abajo. Usted no era cuando le dice a sus hijos, ¿para dónde vamos? Usted le dice, para viejo. Usted no es de esos padres que le dice así, ¿para dónde vamos? Olvídate para dónde vamos. Móntate. ¿Cuántos padres son así? No tiene que decir amén, pero móntate ahí, siempre preguntando ¿para dónde vamos y para dónde vamos? Vístete y móntate y vamos. ¿Le he conocido eso? Con más gracia y más amor, Dios se lo hizo a Abraham. Sal. Sal. A la tierra que yo te voy a mostrar. La fe es una fe que camina. Y es difícil muchas veces para nosotros. Porque queremos saber todo. Queremos el mapa completo. Queremos el mapa de todo. Y antes de tomar una decisión tenemos que darle 40 vueltas a algo. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero hay veces que tenemos que caminar por fe. Hay veces no. El creyente dice que camina por fe. Por la fe y la esperanza en Dios. Por la fe y la esperanza en que estamos en las manos de Dios. No estamos diciendo que tomes malas decisiones y que de ahora en adelante, de ahora en adelante no uso más el GPS porque no lo necesito. No, úsalo. Estamos hablando en puntos espirituales, cuando estamos en enfermedades, cuando estamos enfrentando diferentes pruebas. Hay que caminar por fe y no por ver. Pero Abraham caminó por fe. ¿Pero qué tenía Dios en mente? ¿Qué tenía Dios en mente? Las naciones. Las naciones. Dios escogió a Abraham y lo insertó en su plan de alcanzar las naciones. ¿Y sabes qué? Y último, y ojalá que esto se quede en nuestra mente. Si eres creyente, igual que yo, que esto se quede en nuestra mente. Si tú no eres creyente, yo creo que lo que se quede en tu mente de este texto es que la gracia de Dios vino a salvar pecadores. Y que así como Abraham, todos nosotros estamos en pecado y nacimos en pecado y necesitamos que la gracia de Dios nos transforme. Pero si tú eres creyente, yo quiero que tú sepas que hay un plan de Dios para las naciones. Hay un plan de Dios para las naciones. Y quizá usted viene y dice, ahí va otra vez. Pero es que, dígame a quién Dios salvó que no le dijo alcanza las naciones. Menciónenme uno. Nosotros somos los que creemos que Dios nos salvó para bendecir nuestras vidas.
y para darnos un buen trabajo. No estoy diciendo que eso está mal. Pero somos nosotros, cuando digo nosotros, el cristiano moderno, que es el que piensa, yo soy creyente para dar clase. Y si yo soy creyente y doy clase, o yo soy creyente y mi trabajo es ir a la iglesia solamente los domingos, o yo soy creyente pues, y eso me da una relación con Dios que puedo orar y de vez en cuando dar a las misiones y ya, eso es algo moderno. Porque el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Dios llamó a Pedro, ¿qué hizo Dios con los 12 apóstoles cuando los llamó? Y se fue. Le preguntaron, bueno, Señor, usted sabe ese texto, bueno, Señor, dígame, ¿cuándo tú vienes a tumbarle la cabeza a los romanos? Estamos hartos de los romanos. Estamos cansados de los romanos. Nos tienen ahí a Poncio Pilato ahí gobernándonos. Estamos cansados de ellos. ¿Cuándo tú vienes a darnos libertad? ¿Cuándo tú vienes? El Señor le dice, no le toca a ustedes saber. Buena respuesta de Dios, ¿eh? No le toca a ustedes. Pero ustedes me van a ser testigos. Me van a ser testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. Y como yo dije con lo de la Torre de Babel, ¿qué hicieron los discípulos? Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. No. Yo me voy a quedar aquí. Y voy a construir, como dijimos la semana pasada, voy a construir mi Torre de Babel. Y voy a echar raíces aquí. Que hasta el final de la tierra. Final de la tierra más hay. Final de la tierra van otros. Yo gasto mi dinero como yo quiera. Me quedo aquí. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, ¿tú te quieres quedar ahí? Ok, quédate ahí. En Hechos, eso fue Hechos 1:8. Vayan y sean testigos al final de la tierra. Los discípulos dijeron, al final de la tierra no, aquí. Ok. Vino Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 8:1? Y vino una persecución a la iglesia y se esparcieron por toda la tierra. Y como dice el pastor Otto Sánchez, si la iglesia no cumple Hechos 1:8, Dios le va a dar Hechos 8:1. Pero Hechos 1:8 se va a cumplir. ¿Qué hicieron los de la Torre de Babel? ¿Esparcirme por toda la tierra? No. Yo voy a hacer mi torre. Nítida, mi torre está bien construida aquí. No. Y cuando se trata de no salir, las excusas sobran. Cuando se trata de no salir, las excusas sobran. Al final estamos construyendo nuestra torre. ¿Y qué hizo Dios? Los esparció por toda la tierra. Somos nosotros, el cristianismo moderno que entendemos, que es Dios me bendice. Eso lo dijo David Platt en su libro. Dios es como, David Platt en su libro Radical, él dice que es como una fuente que nosotros creemos que nosotros somos ese envase final de una fuente. Donde la fuente, el agua son las bendiciones de Dios y las bendiciones de Dios van llegando y van llegando hasta que nosotros somos ese último envase donde entonces yo estoy aquí como creyente y todas las bendiciones de Dios llegan hacia mí. Y David Platt dice, nosotros no somos el último envase, nosotros somos parte de todos esos envases que tiene que seguir fluyendo el agua para que esa fuente de agua viva llegue hasta el final de la tierra. Nosotros no somos ese último envase. Pero el plan de Dios debe definir nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que cambiar a veces nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Cuando hablamos del plan para las naciones, en Abraham, vemos que el plan de Dios definió su manera de vivir. Mira lo que dice Hebreos 11:8.
Y esto es lo último, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque buscaban o esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque entender que el plan de Dios es un plan de Dios para las naciones, o que Dios tiene en mente las naciones, eso tiene que definir mi manera de actuar. No puede ser que Dios tenga un plan y yo tenga otro. Porque al final, el plan tuyo y mío no se va a cumplir. Es el plan de Dios. Y Dios, cuando escogió a Abraham, lo escogió porque tenía un trabajo para Abraham, y era que todas las familias de la tierra sean bendecidas en él. ¿Cómo tú sabes que Dios no te escogió a ti para que todas las familias sean bendecidas? ¿Cómo tú sabes eso? O sea, ¿cómo tú sabes que Dios te escogió a ti no te escogió para que otras familias sean bendecidas? ¿Tú crees que eso es solamente con Abraham? No, eso es Abraham, eso es Isaac, eso es Jacob, eso es Pedro. Miren, Pedro. Algunos de ustedes me recuerdan a Pedro, mucho. Yo creo que de Pedro todos tenemos un poco. ¿Ustedes creen que Pedro se veía a sí mismo antes como una persona que Dios iba a utilizar para que las naciones fueran benditas en él? No en él, en el mensaje que él tenía. Nosotros tenemos un mensaje, y es el único mensaje que trae bendición. Y desde Génesis, Dios quiere que ese mensaje llegue hasta el final de la tierra. Y nos escogió para ser parte de eso. Significa, como terminé la semana pasada, significa que todo el mundo va a ir. No todo el mundo puede ir, pero todo el mundo está llamado a hacer algo. Pero yo estoy seguro que están yendo menos de los que Dios llamó. No todo el mundo va a ir, no todo el mundo va a tener la oportunidad de ir por diferentes razones, pero creo que están yendo menos gente de la que Dios llamó. ¿Por qué? Porque nuestras torres de Babel están bien construidas. Y podemos gastar dinero en muchas cosas. Podemos gastar miles de dólares en muchas cosas, menos en la expansión del reino. A veces Dios va por un lugar y nosotros vamos por otro lugar. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios tiene un plan para las naciones, y así como usó a Abraham, quiere usarnos a nosotros. Son las naciones lo que Él tiene en mente. Tú no eres esa última vasija, como dijo David Platt, de la fuente. No, tú eres parte. Arriba, para que otros puedan entender el agua viva. Segundo, este texto nos enseña que es la gracia de Dios la que transforma. Es la gracia de Dios. Abraham, ¿qué era Abraham? Abraham era un idólatra. Abraham era un idólatra. Y hoy, si tú no le sirves al Señor, tú te estás idolatrando. Lo más seguro, tú te estás idolatrando a ti mismo. Quizás tú eres el centro de tu vida. Dios no quiere que tú seas el centro de tu vida, porque si tú eres el centro de tu vida, por eso vas a llegar a la destrucción.
Dios quiere ser el centro de tu vida, pero es por gracia. Ojalá que el Señor transforme tu alma y tu vida, porque al final es una gracia inmerecida. Tú no te la mereces. Y si tú estás aquí preguntándote, bueno, ¿qué tengo que hacer para que tú me salves? No tienes que hacer nada. La salvación es un regalo inmerecido. Tú no te lo mereces, ni ninguno de nosotros tampoco. Es por gracia. Ojalá que Dios derrame su gracia hoy y que tú puedas entender que eres pecador o pecadora y que puedas entregarle tu vida a Cristo. Porque solamente Él y solamente en Él son benditas las naciones de la tierra. Solo en Cristo. Y nosotros, mis hermanos, que somos creyentes, es posible que Dios te esté llamando a hacer más de lo que estás haciendo. Es posible que Dios te esté llamando a hacer más. Solamente Dios y tú lo saben. Pero es posible que Dios te esté llamando a hacer más. Y si Dios te está llamando a hacer más, es posible que lo que te quede es caminar por fe. Es posible que tú estés aquí sacando cálculos. Y cálculos no estoy hablando económicamente, sino sacando cálculos de tus pasos. Y es posible que lo que te quede sea caminar por fe y no por ver. Y si eso es así, caminar por fe no es fácil. Caminar por fe no es fácil. Pero es lo que Dios nos manda a hacer. Porque nuestra fe no es una fe ciega. Es una fe en su palabra y que su palabra siempre se cumple. Así que si Dios te está llamando a algo más, caminemos por fe. Es difícil caminar por fe, pero caminemos. Porque el final es el que nos llama. Y como dijo un pastor una vez, el que invita paga, ¿verdad? Usualmente, el que invita paga. Depende de... Por eso yo cuando invito a alguien le digo, el del sorullo, cada uno lo suyo. No, por si acaso. Digo, vamos a almorzar, sí, pero cada uno se paga lo suyo. No es por maceta, es por prevención. Pero cuando Dios es el que invita, Dios Él paga. Cuando Él dice, ven, tú ve. Porque Él va a poner todo en su sitio para que eso salga. Oramos. Padre, si hay aquí gente que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús, como todos los domingos, que puedan conocer que tú eres el Señor. Que puedan conocer que tú eres el Señor. Señor, y que puedas revelarte a sus vidas. Padre, que puedan entender que pueden ser parte de la asistencia a esta iglesia, pero no necesariamente parte de la comunión contigo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des comunión contigo. Padre, que tú le muestres qué tan hermoso es Cristo. Que puedan reconocer sus pecados y que puedan entregarle sus almas a ti. Háblale por medio de tu palabra. Y Padre, los que ya hemos creído en ti, la vida de Abraham es un reto a caminar por fe. La vida de Enoc fue un reto a caminar por fe. La vida de Abel fue un reto a caminar por fe. Al final, Génesis nos muestra gente que caminó por fe. Que no tenía todas las respuestas, pero que estaba convencido que tú lo habías llamado. Convence nuestras almas que tú nos has llamado. Y llévanos a todos a envolvernos de alguna manera u otra. Porque todos estamos llamados a hacer algo. Padre, pero tu palabra dice que comencemos con nuestra Jerusalén. Que comencemos con la gente que conocemos. Que esa promesa de que en Cristo hay bendición y serán benditas todas las familias de la tierra, que comience con nuestra Jerusalén.
Ayúdanos, Señor, a hablar las bendiciones y la bendición que es Cristo. No para tener carros, no para tener casas, no para tener salud, sino para ser salvos de la ira venidera. Ayúdanos a enseñar que solamente en Cristo hay salvación. Te suplicamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.